Dios te bendiga, familia de Palabra de Amor. Sean todos bienvenidos a este domingo, un domingo más donde podemos estar unidos en la presencia de Dios. Damos gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos da la oportunidad de poder compartir en este precioso domingo una vez más. Damos gracias a Dios por tu vida, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por apartar de tu valioso tiempo para escuchar la palabra de Dios en este día. A ti que te conectas por primera vez, quiero darte una especial bienvenida. Quiero decirte que hoy el Señor tiene una palabra especial para tu vida, así que desde ya les invito a que preparen su corazón, porque la palabra que el Señor trae para nosotros el día de hoy será una palabra transformadora. Así que ahí donde tú estás, quiero que me acompañes a abrir tu Biblia. Vamos a estar leyendo el día de hoy en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Si tú tienes a tu familia cerca de ti, te invito a que juntos puedan leer la palabra de Dios, que puedas abrazar a tu familia, que puedas estar con ellos. Y si no estás con tu familia, no importa. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por que estás conectado, estás haciendo lo correcto, lo que Dios te está enviando a hacer, a escuchar su palabra el día de hoy. Así que juntos vamos a leer la palabra de Dios en este día. Vamos a estar leyendo una vez más en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que hemos leído el día de hoy. Y ahí donde tú estás, también te invito a que juntos podamos abrir este servicio, este momento en oración. Yo sé que el Señor se va a mover, se va a manifestar de una manera poderosa el día de hoy. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque una vez más podemos acercarnos, Señor, ante el trono de la gracia. Señor, porque una vez más podemos acercarnos ante ti. Gracias, Señor, porque tú estás atento a nuestro clamor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, nos has preparado para este momento, para este tiempo. Señor, te doy gracias por cada persona que el día de hoy ha decidido conectarse. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por sus vidas. Yo te pido, Señor Jesús, que tú te glorifiques de una manera especial en cada vida, en cada corazón. Que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, transformes cada mente, cada corazón. En esta hora, Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que podamos, Señor, caminar, Señor, en la verdad, caminar en justicia, Señor. Que esta palabra que recibiremos el día de hoy sea una palabra que transforme, Señor, toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todas aquellas áreas, Señor, que necesitan un toque tuyo. Hoy, Señor, bendecimos la vida de aquellas personas que están conectadas, Señor, y aún de aquellas personas que querían conectarse, pero por alguna razón no pudieron, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú las bendigas de una manera especial. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este día, y ahí donde tú estás, te invito a que desde ya prepares tus pensamientos, tu corazón, te mantengas con las expectativas, porque el Señor hablará a nuestras vidas el día de hoy. Así que desde ya abre tu corazón para recibir esta poderosa palabra que el Señor entregará a nuestras vidas el día de hoy. I just wanna move
It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenido a Palabra de Amor en este precioso domingo, en esta mañana tan radiante que tenemos en todo el mundo, porque sé que tenemos audiencia de muchas partes del mundo. Y por eso me encanta cómo el Espíritu Santo a través de las plataformas sociales podemos llegar a impartir y poder desarrollar temas hermosos donde podemos compartirlos en México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil y no únicamente en América Latina, sino también en el Caribe y en Europa. Tenemos personas también que nos escuchan desde Dinamarca, Holanda, Italia, tenemos también en España. Tenemos en donde más, en Alemania, creo que lo mencioné. Y así en varios lugares de Europa también hay personas. Y por cierto, hay una familia en Japón que se ha unido al ministerio y desde Japón están escuchando los mensajes y transmisiones. Es increíble cómo el Espíritu Santo, a través de las plataformas, podemos alcanzar a muchas personas. Amén. Entonces, en esta mañana, yo sé si notaste a Pastora Nelly muy radiante, muy contenta como siempre. Me encanta, me fascina verla así. Pero quiero hablarte de esto. Estaba estudiando la Escritura y hoy quiero ser preciso, quiero ser directo en la enseñanza del día de hoy, porque sé que el Espíritu Santo hablará nuestras vidas de una manera hermosa, como siempre lo hace. Pero hoy vamos a indagar en Mateo 20. Y quiero que pongas mucha atención, Mateo 20. Hoy estaremos indagando y estaremos desarrollando ciertos pasajes bíblicos. Así que aquellas personas que les gusta tomar notas, este es el momento porque daremos inicio. Mateo 20 habla sobre algo importante. Nos habla sobre los obreros de la viña. Cada uno de nosotros forma un rol importante dentro del viñedo. El viñedo es la obra del Señor. Y muchos de nosotros somos obreros de la misma. Pero cuando nosotros indagamos esta parábola que Jesús enseñó en Mateo 20, podemos apreciar unos puntos y características importantes que te quiero traer a ti el día de hoy. Y quiero que pongas mucha atención. Y para dar inicio, cierra tus ojos ahí donde estás, porque vamos a hacer una pequeña oración antes de profundizar en la palabra del Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor, en este hermoso domingo. Un domingo, Señor, el cual sabemos de que tú hablarás a nuestras vidas. Un domingo, Señor, que en todas estas buenas dádivas que tú nos has dado en esta semana, Señor, hoy venimos como una gran familia que somos, Señor, delante de ti para tener este tiempo en conexión contigo, en comunión, y poder asimismo alimentarnos de tu palabra, Señor. Señor, en este domingo quiero darte gracias por las abundantes bendiciones que has derramado sobre tus hijos en este tiempo. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque siempre estás allí para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos de que en medio nuestro tú te encuentras y que siempre estás cuidando y guardando a tus hijos. Señor, en este domingo queremos pedirte que cada palabra que salga de tu siervo, Señor, sea conforme a tu agrado y voluntad. Señor, pasa carbón encendido por mis labios, Señor. Quiero ser ese instrumento en tus manos, el cual, Señor, podamos impartir una palabra, Señor, y que tú estés en medio nuestro, alimentando nuestro corazón, llenándonos de tu presencia, Señor, y lo más importante, llevándonos hacia ese propósito, hacia ese plan, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y allí mismo, quiero que empecemos a indagar en la Escritura. Y como te diste cuenta el día de hoy, traje mi Biblia, no la Biblia digital, traje mi Biblia tal cual, la estás viendo. Y quiero que vayas conmigo a Mateo 20.
Y la escritura inicia de la siguiente manera: los obreros de la viña. Y vamos a dar inicio leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y pon mucha atención. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Quiero detenerme en el verso 4, porque si notaste algo, hay algo importante, hay algo que tenemos que interpretar y tenemos que ver entre líneas. Y quiero volver a repetirte el verso 1 de Mateo 20, y pon mucha atención. Porque el reino de los cielos, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Estamos hablando que Jesús está comparando el reino de los cielos con un padre de familia, un hombre padre de familia. Y mientras discutíamos con Pastor Aneli el primer verso, llegábamos a la conclusión de algo muy importante. Nosotros somos padres de dos hermosos hijos, Emily y Emanuel. Ambos los amamos y los amamos por igual. No hay un favoritismo. Yo sé, vas a decir, Pastor Emilio, siempre existe un favorito. No, existe un amor especial por cada uno de ellos. Pero cuando se trata de la descripción que Jesús está dando acá, que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, está hablando de un hombre justo, está hablando de un hombre que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Tenemos que saber interpretar que las enseñanzas de Jesús están basadas en un contexto espiritual, hablando de una manera justa, hablando de una manera íntegra, y Jesús está dando un ejemplo que va a traer una acción positiva en aquellas personas que le escuchan. Y cuando Jesús enseñaba a través de parábolas, Jesús está enseñando lo correcto. ¿A qué me refiero con esto? Un padre siempre va a dar buenas dádivas a sus hijos. Y un padre va a también dar el balance correcto con el uno y el otro cuando llegaba en el momento de entrega de pertenencias. Y eso lo hemos estudiado y lo hemos indagado en domingos anteriores. Por cierto, el hijo pródigo. Y cuando estamos hablando de buenas dádivas, también hablamos de porcentajes y balances equitativos entre los hijos. Un padre correcto sabe dar las buenas dádivas conforme a la cantidad de hijos que tiene. Entonces, vamos a continuar. El verso 2. Y habiendo convenido con los obreros, convenido es llegar a un acuerdo, de un denario al día, les envió a su viña. Aquel hombre que salió a buscar obreros para su viñedo, trató con un grupo de personas a la primera hora del día y les dijo: yo tengo un viñedo y necesito obreros. Y llegaron a un acuerdo entre el hombre, el dueño del viñedo, con aquellos obreros que iban a trabajar, y la paga iba a ser un denario al día. Ese fue el acuerdo que hicieron el uno con el otro. No se hizo otro acuerdo más. Pon atención, el verso 2 nos está enseñando de que el dueño del viñedo llegó a un acuerdo con los primeros obreros y les iba a dar un denario por todo un día de trabajo. Llegaron al acuerdo, y cuando el acuerdo llegó a ser aprobado entre ambas partes, los obreros fueron a trabajar. Y continúo. Y saliendo a la hora tercera del día, vio a otros. El dueño del viñedo vio a otro grupo de personas que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El verso 4 nos enseña que había un grupo de personas desocupados que no estaban haciendo nada en la plaza,
Y cuando el dueño del viñedo se acerca a ellos, les dice: ¿por qué están desocupados? Vamos, váyanse a mi viñedo, trabajen ahí y les pagaré lo que es justo. Si se dan cuenta, en el verso 4, no es el mismo trato con aquellos que llegó a conversar al principio del día. Continuamos con la enseñanza. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron, en el verso 7, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, el dueño del viñedo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Así consecutivamente, el dueño del viñedo salía y encontraba obreros nuevos. Pero si te das cuenta, eran en distintos horarios del día. El dueño del viñedo, a primera hora, encontró el primer grupo de obreros y llegaron a un acuerdo de 1 denario al día. Y así, conforme la mañana iba transcurriendo, el dueño del viñedo seguía encontrando personas y los enviaba a trabajar a su viñedo. Pero les decía que les iba a pagar lo que fuera justo. Y estas personas iban y trabajaban en el viñedo. Continuamos. Cuando llegó la noche, en el verso 8, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta el primero. Entonces aquí me quiero detener. Cuando estamos hablando de que el dueño del viñedo le dice a su mayordomo, el administrador de todo lo que está bajo del dueño, ¿sí? El mayordomo es aquel que cuida como que si fuera dueño. Recordemos que hemos hablado también que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos. La mayordomía es importante dentro del rol ministerial, dentro del ámbito espiritual. Porque cuando tú eres un buen mayordomo, sabes cuidar lo que es de tu padre, lo que es del rey. Entonces, cuando tú eres un buen mayordomo, tú cuidas las cosas como que si fueran tuyas. Mas, sin embargo, tú conoces tu posición y eres el administrador de aquello que se te ha entregado. Esta enseñanza también la hemos dado anteriormente y quiero continuar simplemente haciendo un pequeño resumen para recordarte lo que hemos hablado anteriormente de la mayordomía. Hay mucho más que hablar, pero esa es la parte que quiero hacer énfasis. Amén. Entonces, en el verso 8 estamos hablando que al llegar la noche, al terminar el jornal, el dueño del viñedo le dice a su mayordomo: llama a todos los jornaleros, págales lo que les corresponde. Escucha, pero empieza a pagarles con aquellos que llegaron de último y termina de pagarles a aquellos que llegaron primero. De esta manera, quiero que entiendan que en Levíticos 19:13 y en Deuteronomio 24:15 habla sobre pagar el jornal al terminar del día. ¿Por qué es importante? Porque aquellas personas que trabajan en los viñedos o las personas que trabajan del día necesitan y dependen de su diario vivir. ¿A qué me refiero con esto? En aquel tiempo se acostumbraba de que el obrero trabajaba en el día y al final del día se le pagaba. No podían pasar al siguiente día sin que el obrero recibiera su paga. Era una manera de incentivar a los obreros para que continuaran trabajando. Entonces, vamos a continuar y vamos a ir profundizando más. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Los que llegaron de último recibieron 1 denario. Y dice más adelante: al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraron en contra del padre de familia, del dueño del viñedo. Empezaron a murmurar y dijeron lo siguiente: estos postreros han trabajado 1 sola hora. Llegaron al final del día, trabajaron 1 o pocas horas y han recibido lo mismo que nosotros. Y nosotros hemos soportado la carga y el calor del día.
el dueño del viñedo, respondiendo, les dice lo siguiente: amigo, no tengo agravio, o sea, no me enojo con lo que estás diciendo. Escucha, ¿no conveniste conmigo en un denario? Aquellas personas que estaban murmurando en contra del dueño del viñedo, cuando recibieron su paga, se molestaron mucho. Se molestaron a tal grado de que empezaron a murmurar y empezaron a decir: no puede ser posible. Yo vine al principio del día, trabajé todo el día, soporté la carga de trabajo, el calor del día. Imaginémonos el tiempo desértico del pueblo de Israel, trabajando bajo aquel sol ardiendo en un lugar desértico, que por cierto, por eso sembraban viñedos, porque los viñedos producían no únicamente vino, sino también una fuente de hidratación. Entonces, estas personas están molestas porque recibieron un denario. Y fue la misma paga que aquellos que llegaron al final del día, cuando ya el sol estaba débil, cuando el sol ya no golpeaba fuerte y la carga laboral era mínima. Pero entonces el dueño del viñedo les dice: no tengo ningún agravio con lo que estás diciendo. En pocas palabras les dice: no me molesta, tienes razón. Pero le dice lo siguiente: ¿acaso tú y yo no acordamos en que yo te pagaría un denario por el día? Está hablando y le está diciendo exactamente lo justo que fue acordado entre ambas partes. Y mira lo que dice el verso 14. Toma lo que es tuyo, le dice el dueño del viñedo, y vete, pero quiero dar al postrer como a ti. El verso 15. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. El dueño de la viña está siendo justo y le está diciendo a aquella persona que empezó a murmurar, y le dice: sabes, tienes toda la razón, pero tú y yo acordamos un denario por todo un día de trabajo. Mas sin embargo, yo quiero pagarle a aquella persona que llegó de último un denario. Tú y yo acordamos un denario, pero lo que yo quiera pagarle a las demás personas, la paga de aquellos que llegaron de último será igual que la tuya. Será igual que la tuya. Y cuando yo me puse a indagar en esta parábola, la parábola al inicio dice: el reino de los cielos es similar o es semejante, y empieza a describir la parábola. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos molestado al ver cómo Dios bendice y bendice aún más a aquellas personas que están llegando a los brazos de Jesús? Y nosotros probablemente llevamos 10, 15, 20 años sirviéndole al Señor. Y probablemente llevas la misma cantidad de años o tiempo esperando una bendición que cual estás orando, estás esperando y estás pidiendo. Mas sin embargo, aquella persona que está recién llegando a los brazos de Jesús recibe sus bendiciones mucho más rápido que las tuyas. O el Señor empieza a usar más fuerte aquellas personas que recién están conociendo a Jesús. Para ir indagando un poco más esta parábola, podemos ir en ambas direcciones. Vamos a agarrar la dirección del Evangelio. Desde aquel tiempo, cuando los 12 discípulos empezaron a llevar la escritura, el mensaje cristocéntrico, la palabra de Jesús, empezaron a llevarlo a muchos lugares. Sufrieron. Nosotros hemos descrito, hemos traído descripción específica de cómo
los discípulos fueron tratados, incluso cómo ellos murieron por llevar el evangelio a muchos lugares. Mas, sin embargo, hace muchos años atrás, ellos formaron parte del viñedo. La mies es mucha, el trabajo es muchísimo. La paga será la misma. ¿A qué me refiero con esto? Que así como hace muchos y cientos años atrás, los discípulos empezaron a trabajar en la obra del Señor, en el viñedo, nosotros estamos entrando, podemos decir, en la última hora del día. Y si te puedes dar cuenta, el evangelio sigue llegando hasta los últimos rincones del mundo. En algunos lugares es hostil hablar de Jesús. En otros lugares tenemos aún, como acá en Estados Unidos, la libertad de poder llevar el evangelio a muchos lugares. Y si en este instante la trompeta sonara, nosotros estamos al final del día, al final del trabajo, del jornal, del viñedo. Y la paga será la misma. Cada uno de nosotros se sentará en aquella mesa de las bodas del Cordero y formaremos parte de ese gran banquete. Ese gran banquete será una paga hermosísima. Tanto aquellos que iniciaron la obra hace cientos de años atrás, como nosotros que estamos en los últimos días. La paga será la misma conforme a la gracia y misericordia del Señor. Y por eso cuando el Señor habla acá, cuando Jesús dice en el verso 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Podemos entender de que no importa en qué momento del día tú llegues al jornal de Jesús, no importa en qué momento del día tú llegues al viñedo. El reino de los cielos es semejante a aquel que anda buscando obreros para que trabajen en su viñedo. Y no importa la hora en la que tú atiendas ese llamado, la paga será la misma. Y por eso quiero enfocarme en las dos personas de la historia de la parábola. Aquella persona que de manera arrogante empezó a murmurar al ver que la paga era la misma, cuando esta persona llevaba todo el día trabajando y la carga era mucha y el calor y el cansancio era fuerte. Así probablemente encontramos a muchas personas en el ministerio hoy en día. Y vamos a ir al tiempo actual. Hay personas que están dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro del servicio de Jesús por muchos años. Probablemente llevas 15, 20, 30 años sirviéndole al Señor. Y tú te molestas y te puedes incluso incomodar o enojar hasta cierto punto cuando ves llegar a aquel amigo inconverso que nunca aceptó la palabra de Jesús por tantos años. Tú le hablaste de Jesús. Mas sin embargo, en el último minuto, en el último momento, en los últimos días, aceptó a Jesús. Y Jesús empieza a utilizarlo, empieza a levantarlo de una manera sobrenatural. Y tú puedes decir, wow, yo llevo tantos años sirviéndole al Señor y el Señor no me utiliza de esa manera. Mas sin embargo, este inconverso viene, acepta a Jesús y apenas lleva un mes conociendo a Jesús y ve cómo Dios lo está utilizando. ¿Acaso el Señor se ha olvidado de mí? Pero el Señor nos está hablando a través de esta parábola cuán importante es el tener un corazón correcto y no únicamente enfocarnos en aquellos que llegan al final del día o al final del jornal. Lo importante es que tu meta siempre esté puesta en que la paga será la misma. La paga será la misma. Y años atrás tenía esta conversación con un viejo amigo y me decía, esa es la razón por la cual yo todavía no quiero convertirme al evangelio. Quiero disfrutar mi juventud, quiero disfrutar las fiestas, quiero disfrutar las parrandas, quiero ir a conciertos. En esos conciertos donde lo único que encuentras son cosas que
te llaman a la tentación en cosas pecaminosas y te pueden hacer tropezar, pueden engañarte, incluso pueden venir y mancharte. Pero ¿qué le decía yo a este viejo amigo? Le decía, espero algún día recapacites y puedas encontrar el momento preciso para que Jesús entre a tu vida y a tu corazón. Que no te pase con aquellas personas que han pensado lo mismo. Le dije a este viejo amigo, que no te dé el tiempo y la oportunidad de poder aceptar a Jesús y recapacitar. Y que el día llegue y toque la puerta y te toque marchar y empieces a vivir una realidad y vas a desear poder arreglar tu vida, pero ya será muy tarde. Y así muchas personas se encuentran hoy en día. Se encuentran viviendo una vida desenfrenada, una vida que no es conforme a las Escrituras o que no es correcto delante de los ojos de Dios, esperando tener esa última oportunidad antes de que algo suceda para poder arrepentirse y acercarse al viñedo. Pero tengo que decirte algo, es importante que tanto tú como yo estemos todo el tiempo autoevaluándonos, que nuestro corazón siempre esté bien, que estemos enfocados en las cosas que son del reino, que estemos enfocados en las cosas que son correctas, que nuestro corazón esté siempre lindo, que esté íntegro, que esté justo, que esté puro para el Señor. Y que seas como estos que llegaron de último y que recibieron lo más hermoso, que también los primeros recibieron, la misma paga. Y quiero irme a otra enseñanza, porque cuando estaba estudiando esto, el Espíritu Santo me llevó a otra misma y quiero llevarte a esto. Los convidados o los invitados a las bodas. Esta es otra parábola que encontramos en Lucas 14. En Lucas 14, del 7 al 14. Y dice de la siguiente manera. Jesús nuevamente hablando de manera, desde una perspectiva de parábola, enseñándole a las personas. Y le dice, observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa, refirió a los invitados con una parábola, diciéndoles, cuando fueran invitados por algunos a una boda, no te sientes en los primeros lugares, y pon mucha atención. No sea que otros más distinguidos que tú estén invitados por él. ¿Por quién? Por el que está celebrando las bodas. Y viniendo él con los invitados, te diga a ti que te muevas y que te diga, da este lugar a aquellos, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueras invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te ha invitado te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de aquellos que se sientan contigo a la mesa. A mí me llama mucho la atención esta enseñanza, esta parábola, y te voy a decir por qué. Porque muchas personas hoy en día andan buscando su propio beneficio. Andan buscando el cómo agradar primeramente al hombre y no a Dios. Y muchas personas se autoposicionan en ministerios o en lugares muy claves, pero solo lo hacen por estar bien delante del hombre. Y hay muchas personas que, mejor no quiero hablar de estos detalles, pero tú podrás imaginarte de lo que te estoy hablando, podrás de manera sabia aterrizar en este punto. Pero hay muchas personas que simplemente se enfocan en agradar tanto lo que a ellos les conviene, como también agradar a aquellas personas que únicamente llevan una vida de pantalla. Amén. Entonces, la parábola que Jesús está hablando acá les está diciendo, cuando vayas a una boda, no te sientes en las primeras sillas. No vaya a ser que el que está celebrando las bodas se acerque a ti y te diga, hey, ¿sabes qué? Este no es tu lugar. Muévete y pásate hasta atrás, porque este lugar es para una persona especial. De la misma manera, Jesús le dice, cuando seas invitado a una boda, siéntate en las sillas de hasta atrás, en las últimas,
Porque cuando venga el que está celebrando las bodas te diga, oye, ¿por qué estás sentado hasta atrás? ¿Sabes? Vente más adelante, porque este es tu lugar. Entonces tú te vas a sentir bien cuando seas promovido. Es más, y esto lo hemos vivido no únicamente a nivel ministerial, sino también lo hemos experimentado a nivel corporativo. Hay muchas personas que trabajan en empresas grandes, en empresas de renombre, y lo hemos visto como aquellas personas que tratan de usar lugares que no les corresponde, son enviados a lugares que les corresponde de último a causa de su mala actitud. Y por eso quiero hablarte de esto. Tenemos que ser íntegros cuando nosotros empezamos a caminar en las cosas del Señor. Y quiero seguir enseñando lo que está aquí más adelante. Porque dice la Escritura, porque cualquiera que se enaltece, pon atención, esto es lo que te estoy diciendo yo ahora mismo, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Estás poniendo atención, cualquiera que se enaltece será humillado. Y estamos viendo en la otra parábola también, que estamos en Marcos 20, vimos que al final aquella persona que se enalteció porque había trabajado todo un día, la carga grande, el calor era muy pesado, recibió la misma paga. Y cuando esta persona se pone así todo enaltecido, ¿qué es lo que hace el dueño del viñedo? Le dice, ¿sabes qué? Toma lo que es tuyo y lárgate y vete. Porque la misma paga le quiero dar a aquel que vino de último. Cuando fue enaltecido, fue humillado. Y la misma enseñanza, pero desde otra perspectiva, Jesús está dando en Lucas 14, del 7 al 14. El verso 11 particularmente. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había invitado, cuando hagas comida. Entonces Jesús se está dirigiendo a las dos partes. Y por eso es importante que te des cuenta en la parábola anterior de Marcos 20, cuando Jesús está dirigiéndose a las dos partes. Se está dirigiendo a aquella persona o al primer grupo de personas que había hecho un acuerdo de un denario por todo un día de trabajo, y con aquellas personas que llegaron de último y que recibieron lo que era justo. Nos está enseñando que el reino de los cielos es similar. La paga es la misma, no importa a qué día, a qué momento y a qué hora del día tú llegues. Acá Jesús está enseñando lo mismo, pero está enseñando desde otro ángulo. Le está hablando primeramente al invitado. Al invitado le dice, ten mucho cuidado, que llegues enaltecido, que llegues orgulloso a lo que te han invitado, a las bodas. Porque no vaya a ser que te muevan de ese asiento que no te corresponde, porque enaltecido lo tomaste, y te manden hasta las sillas de atrás. Sin embargo, llega con un corazón humilde, un corazón dócil, un corazón íntegro, y siéntate en los lugares más pequeños para que seas llevado al lugar que te corresponde. Y así tú vas a ser promovido y recibirás gloria de parte de Dios. Ahora Jesús le está enseñando la otra parte y le dice a aquel que está celebrando las bodas, y ponga atención a lo que Jesús les dice, y esto es tan importante y es tan real que tenemos que aplicarlo a nuestra vida desde toda perspectiva. Y dice de la siguiente manera: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a invitar y seas recompensado. Lo que Jesús les está enseñando es, cuando tú hagas un banquete o hagas una boda o una celebración, no invites a personas por tu propia conveniencia, sino que trae personas conforme a esto. Escucha lo que Jesús le dice. Mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no pueden recompensarte, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Nosotros hemos aprendido que aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas, tanto física como espiritualmente, cuando tú le brindas una mano, cuando tú abres tu corazón con estas personas que están con necesidad,
necesidad de techo, necesidad de un alimento, de ropa, o también de una palabra a nivel espiritual. Cuando nosotros atendemos ese llamado, cuando tú tienes un banquete por dar, y ese banquete puede ser tanto espiritual como personal, físico. Probablemente el Señor te está capacitando y te está llenando de un don para poder darle a personas tanto comida, ropa, y empezar a ministrar a estas personas que necesitan tanto en este tiempo. Pero también el Señor te puede estar levantando en llevar una palabra que es un alimento en el tiempo oportuno. Bienaventurado serás, porque serás recompensado, porque estas personas no tienen cómo pagarte de vuelta a ti, pero aquel que está sentado en su trono pagará por ellos, y serás recompensado en el día de que seamos tomados. Y eso es tan importante hoy en día. Ahora vamos a tomar las dos enseñanzas de Jesús y las vamos a traer al tiempo actual. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfadado al ver cómo Dios utiliza a otras personas a tan temprana edad o a tan pocos días de haber conocido a Jesús? Te lo tengo que ser muy honesto. Muchas veces lo he vivido de manera personal o de una manera muy cercana. Es real. Y por eso tenemos que sentirnos felices cuando nuestros hermanos, el prójimo que tú amas, vuele más alto que tú. Que el Señor lo utilice más que a ti. Que el Señor lo utilice y lo lleve aún más alto. Tienes que sentirte feliz al verlo volar porque es el propósito del Señor. Tú formas parte también de un plan. Tú formas parte de la plataforma. Tú formas parte del viñedo. Eres parte del trabajo que se está haciendo. Mas, sin embargo, no tienes que ver a qué hora del día, del jornal, tú empezaste a trabajar. Porque la paga será la misma, pero el propósito será distinto. Pon mucha atención. La paga será la misma, pero el propósito será distinto. Es muy probable que aquellos que empezaron hace cientos de años llevando el evangelio pudieron alcanzar 5,000, 10,000, 30,000 personas. Mas, sin embargo, tenemos a un evangelista muy grande como fue Billy Graham y también como fue Gigi Ávila. Personas que alcanzaron a miles, miles y miles de personas, probablemente más que los 12 discípulos. Entonces, ¿tú crees que los 12 discípulos se van a molestar al ver cuando, imaginémonos a Pedro estar muy molesto, porque lo más que Pedro logró alcanzar a través del evangelio fueron 15,000 personas. Eso fue lo más que Pedro logró alcanzar en los días de su ministerio, antes de partir. Y Pedro se va a enojar, porque Billy Graham alcanzó a 100,000 personas en una sola cruzada. Pero Gigi Ávila alcanzó a 125,000 personas en una sola cruzada. Pedro va a estar enfadado, porque la paga fue la misma. Mas, sin embargo, la carga que Pedro llevó, incluso en la manera en que Pedro murió, fue más drástica que la manera que Billy Graham y Gigi Ávila fueron tomados por el Señor. La paga es la misma, el propósito es distinto. Probablemente hoy estamos transmitiendo a través de palabra de amor y alcanzando a un número de personas, pero probablemente tú que estás escuchando esta transmisión, el día de mañana el Señor te utilice y seas una plataforma grande alcanzando a millones de personas. El viñedo es el mismo, la paga será la misma, pero tu propósito será distinto. Y por eso tenemos que estar siempre felices al ver cómo a otras personas el Señor los utiliza de una gran manera, porque el propósito con ellos es distinto al tuyo. La paga es la misma y te lo vuelvo a repetir, porque todos estaremos sentados en esas mesas de las bodas del Cordero.
tendremos la misma paga. Mas, sin embargo, el propósito acá en la tierra es totalmente distinto el uno con el otro. Pero tenemos que sentirnos felices de lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. La enseñanza del día de hoy es muy importante, porque muchas veces nosotros contaminamos nuestros pensamientos y contaminamos nuestro corazón al ponernos en desacuerdo con el propósito que Dios está ejecutando en otras personas. Y por eso es importante que este día la enseñanza tú la hayas recibido de manera correcta. Porque no es correcto que tú estés colocando pensamientos que contaminen tu corazón cuando veas el propósito en otra persona ser ejecutada. Cuando veas cómo el Señor levanta de una manera sobrenatural a tu prójimo, siéntete feliz. Porque el trabajo es tanto y tan grande y los obreros son pocos. Y por eso es importante que tú tengas un corazón correcto, para que cuando eso suceda, tú no seas como aquel obrero malo que se enalteció y fue humillado. Fue humillado porque le dijo: yo puedo hacer lo que yo quiera con mi viñedo. Y si yo quiero pagarle lo mismo que te he pagado a ti, aquel que llegó al final del jornal es mi viñedo y haré con él como a mí se me place. Toma lo tuyo y vete. Y muchas veces el Señor nos tiene que confrontar de esa manera. Nos tiene que decir: ¿qué está pasando contigo? ¿Acaso tú y yo no tenemos un propósito? Y el propósito tuyo se está ejecutando, pero el propósito que tengo con tu hermano es distinto al tuyo. Mas, sin embargo, deja que yo lo utilice a mi manera. A ti te estoy utilizando en un propósito importante, pero el de tu prójimo es distinto al tuyo. Y por eso tenemos que entender esta parábola y recibirla de manera correcta. Tenemos que tener un corazón dócil, un corazón dulce, un corazón agradable siempre delante del Señor. Cada vez que tú veas volar a tu prójimo más alto que a ti, sonríe y dale gracias al Señor, porque es un propósito nuevo, es un propósito aún mayor que el Señor está haciendo. Aquel día que estemos todos sentados en las bodas del Cordero, estaremos celebrando la misma paga, nuestra salvación, el estar ahí sentados celebrando. Recuerda que Jesús enseñaba algo importante y tenemos que recibirlo de manera correcta. Tenemos que estar con un corazón muy dócil, un corazón justo, un corazón dadivoso, un corazón lleno del amor de Jesús, no un corazón enaltecido, no un corazón lleno de arrogancia, no un corazón lleno de hipocresía, que en un momento estás sonriendo y al final del día estás enaltecido. Así que Dios te bendiga de una manera sobrenatural y que en este domingo el Señor hable a tu vida aún más, que te llene de su presencia, que a través de la escritura que recibimos el día de hoy, tú puedas salir este domingo, reflexionar en cómo tú estás viviendo, cómo tú estás actuando y cómo tú estás reaccionando cuando ves a tu prójimo volar, cuando ves a tu hermanito volar más alto que tú, cuando ves a tu hermanito ser utilizado más que tú. Evalúate, evaluémonos. Me incluyo en la misma porque tenemos que estar 100% con un corazón agradable delante del Señor. Recuerda que estamos viviendo en días muy proféticos, el cual tenemos que estar listos, porque en cualquier momento la trompeta suena. Así que no te quedes por tener un corazón enaltecido, no te quedes por tener un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Tenemos que tener un corazón lleno de amor para nuestro prójimo y sobre todo un corazón dadivoso. Alegrarte cuando puedes dar. Ser dadivoso en aquellas personas que necesitan. Ser dadivoso en aquellas personas que no pueden pagarte de regreso lo que estás haciendo por ellos.
Así que Dios te bendiga de una manera especial, de una manera sobrenatural, a cualquier lugar que el Señor te lleve en este domingo y en esta semana. Que seas bendecido, lo que tus manos toquen sea multiplicado y que el Señor te lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que en esta semana que viene seas sorprendido de una manera sobrenatural y que el Espíritu Santo esté contigo en cada momento y que seas instrumento en las manos de Dios, llevando este mensaje y la palabra del Señor a cada rincón del mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos verte en los siguientes domingos. Amén. I just wanna move your arm. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Qué preciosa palabra, qué preciosa reflexión la que el Señor ha traído a nuestras vidas el día de hoy. Una palabra que ha traído, yo sé que para muchos confrontación, para muchos reflexión, para muchos ha sido una palabra de aprendizaje. Pero el día de hoy yo sé que el Señor está hablándonos a cada uno de nosotros. El Señor ha traído esta palabra. Habemos muchas personas que tal vez hemos estado mucho tiempo en el Evangelio, sirviéndole al Señor, entregando todo nuestro amor, todo nuestro corazón a la obra de Dios. Probablemente hay otras personas que tal vez tienen poco tiempo de haberle entregado su vida al Señor, pero también a esas personas el Señor está usando. También a esas personas el Señor está levantando, está usando para su reino, para su gloria, para llamar a otros, para invitar a otros que vengan y que conozcan el reino de Dios. Este es el tiempo, iglesia, que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar en unidad, no viendo quién tiene más, quién ha hecho más, sino que tenemos que estar unidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús, porque nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Esa iglesia que vamos a pelear por las almas, que vamos a llamar a aquellos que aún no conocen al Señor, que vamos a predicarles el Evangelio. El Señor hoy quiere que nosotros, en vez de estar discutiendo uno con el otro de quién ha hecho más o quién ha hecho menos, el Señor quiere que nos mantengamos en unidad, con un mismo propósito, porque cada uno somos especiales. Cada uno tenemos algo especial para el reino de Dios y todos somos utilizados de una manera diferente, pero todos vamos a alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Y algún día estaremos en las bodas del Cordero disfrutando de aquella cena, de aquel banquete que Él ha preparado para aquellos que le sirvan en espíritu y en verdad, que le adoren en espíritu y en verdad, aquellos que han seguido, que han hecho su voluntad, aquellas personas que han sido escogidas para cosas especiales, para propósitos especiales. Y tú, si estás viendo esta transmisión, este mensaje es para ti. Dios te ha escogido a ti para propósitos especiales. Todos tenemos un llamado en nuestras vidas. Todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Todos hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. El reino de los cielos se ha acercado, dice la palabra de Dios. Y escucha lo que dice Mateo 20:16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Damos gracias a Dios por esta palabra que hemos recibido el día de hoy. Yo sé que esta palabra se ha quedado en el corazón de muchas personas y es una palabra que el Señor ha traído directo de su corazón. Es tiempo de estar en unidad. Es tiempo de buscar el rostro de Dios
y es tiempo de predicar el evangelio a toda criatura para que puedan conocer aquello mismo que nosotros hemos conocido, que hay un Dios que sana, que salva, que liberta, y ese es al Señor, a nuestro Dios, que le servimos con todo nuestro corazón. Amén. Así que damos gracias a Dios por este tiempo en su presencia. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos escuchado esta preciosa palabra. Damos gracias a Dios por tu vida. Damos gracias a Dios porque el día de hoy te conectaste a escuchar esta palabra. Damos gracias a Dios porque el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Y hoy, en el nombre de Jesús, bendecimos tu vida. Damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Damos gracias a Dios porque en este tiempo Dios está moviendo a la iglesia para predicar el mensaje de salvación. Y hoy más que nunca es necesario que abramos nuestros labios, que abramos nuestra boca, que podamos hablarle a aquellas personas que necesitan escuchar esta palabra de parte de Dios. Así que el día de hoy nos alegramos, nuestro corazón está lleno de alegría de tenerte con nosotros. Gracias por formar parte de esta familia de Palabra de Amor. Damos gracias a Dios porque el día de hoy yo sé que te conectaste con muchas expectativas para recibir esta palabra, que yo sé que has sido tocado, que has sido transformado, que tu mente, algo tiene que suceder. Cuando el Espíritu de Dios habla, algo tiene que suceder. Y hoy yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. Así que, sin más que decir, te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios por tu vida, estamos orando por ti y como siempre lo decimos, y te invitamos a que puedas orar junto al ministerio Palabra de Amor, que puedas orar junto a nosotros. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en este tiempo. Damos gracias a Dios porque vamos a abrir presencialmente la iglesia Palabra de Amor. Así que muy pronto te estaremos dejando saber dónde, cuándo, cómo. Y yo sé que si tú estás en el área de Atlanta, Georgia, estás invitado cordialmente a visitarnos, a poder visitar la iglesia. Muy pronto te estaremos dejando saber todos los detalles para que puedas estar con nosotros en ese gran día. Así que te enviamos muchos abrazos, te enviamos muchos besos desde aquí de Atlanta, Georgia. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que eres instrumento en las manos de Dios a donde quiera que tú vayas. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.